ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. Ese fue un proceso largo, lo que pasa es que yo escribo desde la universidad más o menos, o sea, publico. Estudié periodismo, entonces, pero siempre tuve como una inquietud más hacia la literatura, siempre, o sea, desde morrita yo dije, quiero ser escritora, porque me emocionaban mucho las novelas, entonces yo dije, yo quiero hacer esto también, no sé cómo, pero lo quiero hacer, ¿no? Entonces entré a periodismo porque nunca quise estudiar letras y desde el primer año fue como ver a los compañeros que en semestres más avanzados ya estaban chambeando en periódicos, ¿no? Y te das cuenta de que eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces yo llegué a la facultad y empecé a leer sobre Truman Capote, ¿no? Y Tom Wolfe, todas estas crónicas de nuevo periodismo, y me gustó muchísimo, o sea, me interesó muchísimo y me parecía como el next, yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, porque esto es literatura, pero también es realidad, ¿no? Y es periodismo. Entonces yo quiero hacer esto, ¿no? Y desde ese entonces me empecé a clavar como en escribir y hacer como pues la lucha, ¿no? Por publicar, digo, empiezas pues publicando en el suplemento dominical del periódico pues de Veracruz, de tu rancho, ¿no? O sea, y así poquito a poquito te empiezas a foguear, ¿no? Pero por ejemplo cuando sale el libro en 2013 yo ya llevaba escribiendo crónicas, así ya publicando por ejemplo en revistas como Replicante, en Milenio Semanal por ejemplo, una que otra por ahí, ya llevaba yo como 5 años más o menos trabajando la crónica, ¿no? Entonces de alguna manera me había ido, no sé si forjando una voz sea como lo correcto, o sea, no sé cómo funciona en realidad esto, ¿no? O sea, tú empiezas como a encontrar temas y a tratar de apostar. Lo que siempre traté de hacer fue apostar por la literatura, ¿no? O sea, siempre yo veía, por ejemplo, las crónicas que se leían, que se escribían en la escuela o las que se publicaban en los periódicos de Veracruz y yo decía, es que estas historias dan para mucho más, ¿no? O sea, pero hay muy poca gente que se arriesga a darle un tono como demasiado literario, ¿no? Porque, pues, ¿qué van a decir, no? De que no estoy siendo objetiva, ¿no? Y hay este gran miedo y a lo mucho se establecen como relaciones muy superficiales con la literatura, ¿no? O sea, no como conocemos la crónica, ¿no? O como se escribía, por ejemplo, en el siglo XIX, que era literatura como tal, ¿no? Y entonces así fue, o sea, realmente fue como una cuestión de trabajo, yo creo, ¿no? Y pues publicando aquí, publicando ya fuera de Veracruz fue que me empecé a hacerme, es que no sé, es decir como hacerte un nombre es como un poco, no sé, suena como soberbio, pero vamos, te vas haciendo como de lectores, ¿no? Alguien llega a tu historia, la lee y dicen, wow, ¿no? Me pasó mucho, incluso publicaba fuera de Veracruz porque era la época en la que escribir del narco en Veracruz, escribir de violencia en Veracruz no era como muy conveniente. No era muy conveniente, exactamente, ¿no? Entonces publicaba yo fuera, pero de alguna manera la gente llegaba a mis crónicas. O por ejemplo, me dedicaba a como a guardar casos de nota roja que no tienen nada que ver con el narco, o que tangencialmente tocaban al narco, porque ahora, bueno, todo toca al narco, o más bien el narco lo toca todo. Entonces, empecé a hablar de leyendas como urbanas, ¿no? De Veracruz, y eso a la gente pues le encanta, ¿no? O sea, a cualquiera le gusta una historia así, ¿no? Yo siento, a mí me gustan mucho ese tipo de historias. Para mí la nota roja resume como, los temas de la nota roja son como los temas de la humanidad, ¿no? O sea, todo lo que está en la nota roja es como lo que nos hace ser humanos, ¿no? El amor, el odio, la envidia, la venganza, el rencor, la humillación, o sea, todo ese tipo de emociones son las que nos hacen ser quienes somos. Sí, fue una apuesta muy grande, vamos, varias cosas, ¿no? Tienes toda la razón, yo siento que ahora, no me gusta usar la palabra del mercado, pero podríamos decir que el mundo literario ahora privilegia ese tipo de escritura fragmentaria, va muy de acuerdo a la forma en que leemos ahora, ¿no? O sea, mira, yo de morrita era una lectora voraz, así, alucinada, y me leía un libro en una noche, o sea, te lo juro, me podía leer una novela en una noche. Ahora cada 20 minutos tengo que ir a checar Twitter. ¿Por qué? Pues porque ya es como, ya estoy adicta a eso, o sea, es decir, es un hábito que ya tenemos, ¿no? Toda nuestra cultura nos impulsa hacia pequeños espacios de concentración, ¿no? Lo cual, bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente es algo, ¿no? Que es así, ¿no? Pero, por otro lado, esta novela tuvo como esta exigencia, ¿no? Yo desde el inicio dije, quiero crear una novela que sea como, yo quiero una cosa que sea como súper demencial y carnavalesca y absorbente y mira, los libros que a mí me gustan, yo siento que toda novela, las novelas que uno ama y los que somos lectores de novelas leemos novelas porque la novela es este género que permite
empezar a vivir una vida como si fuera un sueño, ¿no? Tú empiezas a leer una novela y si te atrapa, es como si empezaras a soñar, o sea, te pierdes y te vas, ¿no? Y de alguna manera, cuando el lector logra atraparte, cuando el narrador logra atraparte, es como si este libro se estuviera escribiendo en el mismo momento en que lo vas leyendo. Como la historia interminable, ¿recuerdas? Se va escribiendo mientras lo vas leyendo, ¿no? Y es como si tú fueras la única persona que lo está leyendo y como si estuvieras escribiendo para ti, sin importar en qué siglo o año o fecha o lugar haya sido escrito. Siempre es algo que te habla desde el presente a ti en ese momento, ¿no? Entonces es un poco como si el lector, como si el escritor te dijera, ven, tú eres un libro y te dice, ven, toma mi mano, vamos a emprender un viaje, ¿no? Claro. Yo lo que quería hacer con esta novela es más bien, en lugar de decir, toma mi mano y vamos a dar un viaje, es más bien como cuando estás con un amigo muy querido pero muy empalagoso y se le pasaron las chelas y te dice, ven para acá, vamos a dar un rol, o sea, ya un poco como sujetar, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero, o sea, y bueno, tienes toda la razón, es un arriesgue siempre, ¿no? Pero no podía ser de otro modo, vamos, o sea, justamente es lo que quería, ¿no? Siento que la literatura ha perdido como esta sensación arrebatadora, ¿no? Esta cosa como abismal y como masiva, ¿no? Que tenían a lo mejor las grandes novelas, ¿no? Y que a mí me gusta muchísimo de novelas como por ejemplo de Vicente Leñero, como Los Albañiles, por ejemplo, que es también una cosa así, o pienso en El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, o pienso, por ejemplo, para encontrar ese narrador me hallé El otoño del patriarca de García Márquez, ¿no? Que es esta cosa así, una vorágine increíble, ¿no? Entonces es lo que yo quería que fuera así la novela, ¿no? Es decir, alguna vez a lo mejor sí traté de hacerla como en fragmentos, pero no era lo que pedí, ¿no? Esta historia pedía un ambiente súper claustrofóbico y una cosa súper apretada y vertiginosa. Mira, yo empecé a escribir esta novela porque hace varios años, ya tiene más de 5 años, vi un artículo en un periódico, en una sección de Nota Roja, donde habían matado a la bruja del pueblo y habían encontrado su cadáver en un canal, ¿no? Y acusaban a un chavo que había sido amante suyo y el chavo había dicho que la había matado porque la bruja le estaba haciendo brujería para que volviera con él, pero que él ya no quería volver y como le habían hecho daño, entonces él la había matado. Él se había visto obligado a matarlo, ¿no? Okay. Entonces yo dije, ay, güey, o sea, yo leí esa noticia y dije, a ver, porque una vez que conoces como la Nota Roja y el sistema judicial, dices, a ver, esto de que la maté porque me hizo brujería es una cosa del reportero, o sea, el reportero hizo esas conexiones, la secretaria del juzgado, o sea, del MP, porque también ellos, o sea, van estos chavos, los llevan al MP todos madreados, o sea, ¿sí me entiendes? Y a ver, cuenta qué pasó, y pues hay gente, a veces que hay gente que no tiene ni palabras, entonces la secretaria es la que reconstruye la historia y le da un orden en la parte judicial. De hecho, a veces como imito ese lenguaje, me gusta mucho ese lenguaje, es que hasta, me parece algo como muy loco, ¿no? Y ellos le dan coherencia, ¿no? O dije, o los policías que realmente lo agarraron, o el chavo mismo fue el que lo que dijo, pero realmente es la verdad, o dijo eso porque hay una verdad de fondo. Entonces me intrigó muchísimo porque me hizo súper jarocho todo el caso, o sea, todo eso de que me la maté porque me hizo brujería, se me hace así de súper de mi tierra. Entonces yo dije, no, esta historia está chida. Y en algún momento fantaseé con hacer una novela como de a sangre fría, como entre Juan Capote, de ir allá a investigar y hablar con la gente, hablar con todos, hasta con los inculpados, con los policías, con la gente que encontró el cadáver, o sea, hacer una novela de ese tipo. Pero pues no tengo respaldo en ningún medio. Entonces ir a Veracruz, investigar un feminicidio en esa zona, en estos años en particular, era demasiado arriesgado. O sea, me hubiera encantado hacerlo, pero era ilógico. O sea, y la realidad no es territorio comanche, es decir, está cañón. Entonces yo dije además, y luego me puse a pensar y dije, bueno, a ver, pero aunque tú vayas y hables con todos y los grabes y los filmes y le escribas notas, eso nada te va a asegurar que te estén diciendo la verdad. O sea, la verdad detrás de un crimen pasional, la verdad que existe en el momento en donde uno pierde todo refreno social, ¿cómo decirlo? Cuando uno cruza esa línea, ¿no? De matar a alguien, ¿no? Y sin importar las consecuencias, eso no me lo iba a poder decir nadie, claro, porque además no iban a confiar en mí, ¿ves? Eso yo tenía que buscarlo a través de la ficción y dentro de mí misma. Es decir, lo que haces con la ficción es creas un montón de personajes, los dotas de un contexto y les prestas las emociones que tú consideras que son las que interpretan, porque todos hemos estado ahí. O sea, es mentira.
todos hemos estado ahí, mira, muchos no cruzamos esa línea, pero muchos hemos estado y nos hemos asomado a ese vacío, ¿no? Y hemos visto lo que hay del otro lado, y nos hemos vuelto horrorizados, o hemos estado a punto, o algo nos ha refrenado, pero no hemos cruzado esa línea, ¿no? Entonces, de lo que se trata también esta novela es un poco de ver qué es lo que ocurre en ese momento en particular, ¿no? Rumores del pueblo, exacto, las segundas versiones, a veces conoces un personaje por primera vez a través de los ojos del otro, y cuando ya conoces como su pensamiento adquiere otra dimensión, porque lo estás viendo no nada más como un villano, ¿no? Exacto. Como lo consideraba otro personaje, ¿no? Sino que adquiere una dimensión. Eso es lo que quería lograr. De hecho, por eso la historia no es lineal, porque nunca me interesó hacer una historia lineal que avanzara con secuencia, lógicamente, ¿no? Porque quería que reproduciera un poco lo que sucede en la realidad y cómo nos enteramos de las cosas, ¿no? Y cómo es que divagamos en torno a las cosas, y cómo vamos averiguando, ¿no? Y quería de alguna manera que la verdad fuera una especie como de enigma, ¿no? Que al final, que bueno, atas cabos más o menos ya de todo, como en el capítulo yo creo que 5 o 6, cuando llegas a la parte de Norma, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, al fondo de todo este crimen pasional hay una mujer que se niega a asumir y a seguir un camino que no quiere seguir. O sea, ese es el corazón de la novela, ¿no? La historia de esta chavita que decide no tener un hijo, que no desea. Y pues, híjoles, no sé, me costó muchísimo trabajo encontrar esta manera de contarla. Y te digo, no, es que no hubiera podido pensar así de, bueno, algo más complaciente. No, o sea, yo la verdad sí estoy convencida de que sí le pido mucha paciencia al lector, sobre todo en los capítulos del principio. Pero, vamos, yo sentía que esta forma de contar es como a veces la única que sirve, ¿no? Y de alguna manera, híjoles, no sé ni cómo explicarlo. Tengo la impresión de que, mira, a veces hay una tensión muy grande, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, yo decía, yo quiero escribir historias y cuentos y novelas donde el lector no sepa ni qué pedo hasta la última página. Sí. Ya sabes, cuando uno empiezas así, porque tienes una idea muy elevada del lector, y tú tienes una idea muy elevada de ti como lectora. Ajá, claro. Entonces tú dices, no, sí, eso está chingón. Y después te das cuenta que no funciona, porque pues, el lector en la tercera página te abandona, porque no puede conectarse, ¿no? Entonces era como una tensión entre, ok, sí, quiero hacer algo complejo, sí, porque la realidad es compleja, y sí, porque esto no es un tema que me interesa abordar con frivolidad, pero al mismo tiempo échale también un cabo al lector, ¿no? O sea, al mismo tiempo también trata de encontrar estrategias que no lo alejen demasiado, o sea, que puedas capturar su atención. Lo que hice al principio, sobre todo en el capítulo segundo, es usé la técnica como porque todos tenemos una tía o una prima o una abuela que es buenísimo contando chismes, ¿no? Entonces lo que yo quería era capturar como esta voz del pueblo que no pertenece a nadie, pero que está contando y contando orígenes, chismes y juzga, pero al mismo tiempo no es una persona en particular, sino es algo que está ahí. Yo le puse el narrador Pazuzu. ¿Te acuerdas como el exorcista? ¿Te acuerdas el demonio que entra y sale de la gente? Más o menos así yo quería verlo, ¿no? O sea, porque este narrador me permitía como abordar muchas aristas de una misma realidad, ¿no? Poderlo ver de una manera así. Y necesitaba yo también como presentar el lugar, ¿no? ¿Qué es La Matosa? ¿Cómo es este pueblo? ¿Y de qué vive? Y vive de la caña y del ingenio y del sindicato y las viejas chismosas del pueblo y el pueblo y la ranchería y la gasolinera y la carretera y la historia, el deslave, los indígenas que había antes, o sea, la bruja, todos los rumores que corren sobre ella, ¿no? Entonces, no se me ocurrió otra manera de hacerlo, es decir, o sea, no, mira que fueron meses y meses así de trabajo en donde no podía encontrar como la manera, hasta que leí El Otoño del Patriarca y yo dije, mira, aquí está la respuesta. ¿Sabes qué pasa? A veces escribo mucho a mano, a veces escribo incluso con el lápiz. No, ¿sabes? Es que ¿sabes qué? La pantalla en blanco de la compu es avasallante. Incluso yo tengo 2 libros publicados ya. Sentarme a escribir y pensar con el nervio, a ver, tengo que escribir algo. Uno sigue teniendo las mismas obsesiones. Sí, claro, ¿no? Las obsesiones no cambian. Pero tú dices, bueno, pero ya hice esto, ahora quiero hacer, ok, son mis obsesiones, pero tengo que encontrar la manera de hacer otra cosa, algo distinto. Y además quieres enmendar los errores que cometiste, ¿no? Y entonces eso se vuelve una presión. Bueno, tú, porque no todo bueno, yo mundo, sí. No todo el mundo a mí sí me interesa, lo propone. ¿no? A mí me interesa, es decir, pues... digo, mi
primera novela, cuando escribí mi primera novela yo dije, quiero escribir una novela decorosa, ¿no? O sea, quiero escribir una novela que se lea bien, que tenga algo que decir, que sea honesta, que venga del corazón, ¿no? Que diga algo que yo considero una verdad y que pueda llegar a otras personas que puedan compartir esa verdad. A lo mejor no todos, pero muchos sí, ¿no? Entonces ese era como mi básico, ¿no? Pero de alguna manera siempre la segunda novela es como, ahora sí tienes que demostrar que eres escritora, por un lado, y otra vez te quieres demostrar a ti mismo que eres capaz de abordar las mismas obsesiones, pero de alguna manera poder hacer otra cosa distinta, ¿no? Entonces esa es otra. Entonces hay veces que escribo a lápiz porque, no manches, o sea, es tanto el nervio que me da que si escribo a lápiz tengo la impresión de que pues no estoy escribiendo, porque está a lápiz, se puede borrar, ¿no? Okay. Entonces mira, hago cosas así. Hago esquemas y escribo y hago este tipo de cosas. Por ejemplo, porque tengo los hechos que quiero que vengan en la novela, pero no sé cuál es el orden. Entonces fue un año de trabajo para encontrar el orden. Todo esto es orden. Ah, claro, o sea, sí, claro. Todo es orden. Mira. ¡Qué bárbara! Y me creerás que luego lo que es el pueblo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Hago cronologías de quién, qué edad tiene quién, los nombres, hago los ensayos, ver cómo suenan mejor. Por ejemplo, aquí tienes, ¿no? El capítulo y... bueno, es que la bruja antes se llamaba la Conde. Ok. Pero porque estaba casado con el don conde. Manolo Conde, pero entonces ahora sí, nada más es la bruja. Esa fue recomendación de uno de mis editores. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de la Conde, en realidad están hablando del pueblo. Cuando hablan de las primas, en realidad están hablando de Chabela y de Luismí. Cuando habla Munra, en realidad está hablando de otros siempre, ¿no? Entonces hago estos esquemas para recordar. A veces ni siquiera los leo. O sea, a veces ni siquiera los repito. Las edades, en diferentes momentos. ¡Qué bárbaro! Entonces te digo, mira, hay veces que escribo a lápiz porque es la única Tienes manera. tu propio informe de tu... Sí, mira. Tienes tu propio ensayo. Entonces, por ejemplo, estos son libros que leo a veces de psicología. Ajá. Por ejemplo, este es muy bueno, Dorothy Bloch, Para que la bruja no me coma, el miedo de los niños al infanticidio. Ese libro es buenísimo, es una psicoanalista que trata casos de niños, ¿no? Entonces tomo cosas prestadas y cada personaje tiene un color, entonces así identifico qué me sirve para cada personaje. Okay. ¿Ves? O sea, hago este tipo de trabajo, ¿no? O sea, pero todo eso es un trabajo. Es una chamba, sí, son días y días y días haciendo cosas y... Aquí no había encontrado todavía la forma que quería, no sabía, aquí fue cuando llegué la forma que quería. Y esta no es completa, esta se basó en el Círculo del Infierno de Dante. Al final la novela acabó siendo esto. Acá está, ¿no? Tienes el capítulo del pueblo, bueno, el intro de los chamaquitos que encuentran el cuerpo, luego hablo el pueblo, habla la prima, habla Munra, aquí falta, bueno, Norma es como el corazón de toda la novela porque finalmente es la causa que hace que deschavete todos. Luego vuelve Brando, que es como ya la parte como tal del crimen, ¿no? Y con toda su relación que tiene. Aquí no hay nada, esto hizo falta, no es perfectamente simétrico. Y aquí va, antes era un reportero, pero después se volvió otra vez como el pueblo y otra vez como una especie de outro, que te saca otra vez al nivel como de la realidad, ¿no? Entonces todo se va escarbando. Ese es el trabajo como que hago, ¿no? Es que, Teresa, es que estos procesos normalmente... ¿De qué es el pueblo? Mira, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estamos? Ah, sí, no, mira, aquí está Villa, La Matosa es esto, ¿no? Estos son los caminos que hay por acá, o sea, están los diferentes pueblos. Es que es la única manera como de visualizarlo. Ahora esos nombres existen, pero no existen esos pueblos. Exacto. Los nombres sí existen. No, bueno, hay un trabajo muy, muy grande de corrección, o sea, es que te gusta... ya para esto es agosto. Esto es de agosto a octubre, este cuaderno. Entonces entre agosto y octubre escribí el primer borrador, que no se parece nada a eso. Y de ahí en enero ya tenía, o sea, de octubre a enero me puse a trabajar con ese borrador. O sea, a expandirlo, pero ya con algo. Lo más difícil siempre de escribir, a mí se me hace es el primer borrador, porque es horrible, casi siempre está horrible y cucho y te faltan, y tú sabes que ya lo acabaste, le pusiste punto final, pero tú dices, no, esto es una basura, y además sabes que tienes que trabajarlo, ¿no? Y entonces tienes que agarrarlo. Bueno, yo lo que hago es, imprimo mi borrador y a mano lo corrijo, o sea, en pluma. Entonces a veces, bueno, esas no traigo, pero a veces son hojas así con todo techado y todo escrito a los márgenes y atrás. O sea, ese tipo de cosas. Sí, hay mucha gente que no lo hace. Tengo amigos escritores que me dicen, no, dice, yo jamás corrijo, me volvería loco. Dicen, yo lo que hago es siempre reescribo, ¿no?
pero a mí me gusta mucho hacerlo así, ¿no? Entonces lo que tú lees acá es una novela escrita unas 10 veces. Ok. O sea, cortado y expandido, donde consideraba que quedaba mejor, ya pudiéndola ver desde afuera y viéndola como... No, imagínate, desde adentro escribiéndola es imposible ver, ¿no? O sea, había cosas que no me daba cuenta. Hay una ceguera cuando escribes ese primer borrador, ¿no? O sea, tú dices, bueno, tengo esta idea, ¿no? Y después, en ese otro... Desgraciadamente, el mundo editorial no te permite ver esos procesos tan largos. Exacto. O sea, porque... Pues lo ideal sería publicar un libro al año, imagínate, ¿no? Pues bueno, digo, haces cuentas y dices, así me va bien y tengo lana y todo, pero yo difícilmente puedo hacer eso. O sea, trabajando así no, tendría que ser otro tipo de libros, ¿no? Sí, un libro así no se puede escribir en un año. sobre todo porque tienes que darle como ese tiempo a descansar de él y volver a asumirlo y poder verlo otra vez como desde afuera y no perder la esperanza además, ¿no? De que pueda llegar a parecerse a lo que tú proyectaste que podía ser. Porque al principio nunca es lo que tú quieres que sea, nunca. Y ahí, bueno, hay muchos escritores que se quedan. Lo que pasa es que las cosas que pasan es realidad para esa gente. No, o sea, es decir, o sea, para ellos es fácil hablar de que sí, se murió porque les hizo brujería, ¿no? Y Sí, lo dicen claro. como si dijera, si tiro la taza se cae y se rompe, porque es una ley del naturaleza. Y fíjate, me dices esto y sí, bueno, a mí me costó mucho trabajo también sobrevivir a todo eso, ¿no? Imagínate la hora de revisar esa novela y leerla en un día toda, ¿no? Y en voz alta además, porque a mí me interesa mucho eso. Me interesa mucho esto. Sí, yo siento que sigue siendo abrumadora en un principio, pero pues yo siento que era como que también lo que quería como lograr, ¿no? Es decir, hay que salir un poco de la zona de confort. Era lo que tenía la impresión, ¿no? No te creas, durante mucho tiempo dije, por ejemplo, me van a mandar al cuerno en la editorial. Yo dije, no la van a querer, nadie la va a querer porque está como muy rara. Pero, por ejemplo, la van a traducir al francés y al italiano. Entonces, yo digo, pues, entonces no está tan pinche, digo, o sea, entonces sí se entiende. Va a tener más éxito en Francia que en Italia. Entonces se entiende, dije yo, o sea, qué chido, ¿no? O sea, porque dijo, a lo mejor esto nomás lo van a querer leer en Veracruz o en lugares donde se pueda comprender, por ejemplo, ¿no? Pero pues también siempre hay como una aspiración también a traducir, o sea, la gente con Veracruz no habla así. Claro. Uno podría pensar, pero Sí, en realidad es una lengua creada, o sea, Pero tampoco en Comala hablan como no, dice Rulfo exactamente, que habla. tiene que haber una negociación entre la grabadora y que se pueda entender. O sea, ¿no? Tienes que crear otro lenguaje con las mismas palabras de todos los días. Eso es lo que decía Rulfo, ¿no? Que había que él hacía, ¿no? O sea, básicamente eso hay que hacer. Pero, híjoles, no sé, o sea, mira, no me gusta tengo una idea muy elevada del lector, no me gusta ser complaciente con él. Yo sé que le exijo mucho en esta novela, pero también sé que es algo que el lector puede hacer. Sí, que lo va a poder soportar. Y quien no lo soporte, pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, Con la pena. es decir, hay otras cosas ahí que leer, ¿no? No pasa nada, o sea, si no les gusta mi novela. Es que quiero ir contra esta literatura que es como super light, o sea, yo quiero ir a algo que afectara incluso, perdón, físicamente al lector, ¿no? O sea, te digo, esta llave de judo, ¿no? O sea, ya estoy cansada todo son palabras bonitas y sentimientos bonitos. Y la vida no es así. La vida es dura para todos, ¿no? Para unos más que para otros. Aunque no, quién sabe, tal vez la vida es dura para todos en general, ¿no? Y no sé, sobre la violencia, pues es que, no sé, debe ser como... No quiero caer como en la cuestión de la denuncia, porque a veces me parece, obviamente todo autor tiene un lugar político, ¿no? Tiene un lugar de enunciación. O sea, todo autor siempre es... Hola, ¿qué tal? Todo autor tiene siempre habla desde un lugar, ¿no? Y obviamente lo que escriba, sobre todo si eres realista o pretende serlo, va a tener que hablar de la realidad social, ¿no? Pero tampoco creo en las novelas que tienen como no creo en las novelas panfletarias, ¿no? Por ejemplo, ahí está Sartre, ¿no? Que dice, yo con mis novelas voy a demostrar, son aburridísimas. La verdad, bueno, perdón, o sea, sí son la gran cosa en unas cosas, hay cosas que me gustan de Sartre y sus novelas me parecen, son panfletos, ¿no? Entonces, creo que siempre vas a ser a pesar de ti mismo, ¿no? Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.